Buenos días, ¿cómo están? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos venido hablando de las 5 solas. Estas 5 solas fueron declaradas por Martín Lutero o fueron escritas por él, pero fueron 6 príncipes de Alemania quienes llevaron en la segunda dieta o la segunda congregación en la que se juntaron con la otra iglesia y con las autoridades para discutir por qué se estaban separando. La primera sola a mí me impresiona porque está muy en la línea como se predica aquí en Casa Josué. Cuando vamos a retiro, ¿cuál es la primera prédica? ¿No? La cosmovisión. ¿Y qué se platica en la cosmovisión? Exacto. ¿Saben qué es lo que decimos? Miren, nosotros no venimos a hablarles de filosofías de afuera, no venimos a contarles sobre libros o pensamientos motivacionales que se están dando en el mundo. Lo que se va a dar en este retiro es lo que está escrito aquí. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Lutero. Miren, no me interesa lo que ustedes tengan que decir si no está sujeto a la palabra de Dios. Esta es la primera sola. ¿Estamos? La segunda sola tiene que ver con la sola fe. Solo la fe de Jesucristo es la que nos salva. No es mi fe, ¿sí?, puesta en la ciencia, no es mi fe puesta en mis obras, es la fe de Jesucristo que agrada al Padre. Amén. Y yo hacía esta analogía, Señor, realmente lo que tú nos has dado, ese regalo del manual del retiro, de cómo van en orden las prédicas, cómo se está predicando, es un don el que tú nos diste, es un regalo. Y Lutero recibió ese mismo regalo. Posiblemente no coincide exactamente en el orden, pero ese orden no altera el producto. El entendimiento que toda la gloria es para el Señor, que su Espíritu Santo viene, redarguye nuestras vidas, nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Es la obra del Señor y solo nos queda reconocer, gracias Señor porque tú nos salvaste. Es un regalo. La prédica de ¿por qué habréis de morir si ya Jesús murió por ti? ¿Sí? Es un regalo, es la gracia de Dios para nuestras vidas. Así que tenemos las 5 solas: la sola palabra, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. ¿Saben qué es interesante? Fueron 6 príncipes de Alemania los que fueron a entregar las 5 solas. Nosotros decimos que son 6 solas. ¿Por qué? Porque está solo el Espíritu nos lleva a la verdad. Él es el Espíritu de la verdad, Él es el Espíritu de la conciliación y Él nos muestra nuevamente nuestro pecado, nos muestra la justicia de Dios y si no recibimos de Él esto, tendremos condenación, caerá sobre nosotros juicio. Amén. Así que vamos a entrar directamente a solo la gracia. Antes de que leamos Apocalipsis, el problema que tenemos como cristianos es que no entendemos el regalo. Gracia significa favor no merecido. No merecemos ese regalo, por eso se llama no merecido, ¿ok? Pero junto a la gracia está la misericordia, ¿ok? Y entonces yo estoy aquí y lo que yo merezco, cuando digo merezco, es lo que yo me gané, ¿ok? ¿Qué me gané yo? La muerte eterna, ¿sí? Pregunta antes de seguir explicando, si viniera el apóstol Pablo, tremendo Pablo, ¿verdad? O si viniera Pedro, o que viniera el gran teólogo Juan y llegaran al cielo, ya en eternidades, y de repente uno de ellos dice, Señor, te pedimos que nos des lo que merecemos por esa gran labor que hicimos en la tierra. ¿Qué estarían pidiendo? La muerte. Entonces, no soy yo y no es el gran apóstol el que se ganó algo. No, todos merecemos, ¿sí?, la muerte. Romanos 3:23, Romanos 6:23, todos Romanos, toda la Biblia, ¿qué declara? Nuestra injusticia.
Eso es lo que declara. Y entonces, ¿qué es lo que merece caer sobre nosotros? La muerte, pero no solo la muerte. ¿Saben qué estaba destinado hacia nosotros? La justicia de Dios. Y se lee en la palabra como la ira de Dios debía caer sobre nosotros. Eso es lo que debía caer. Y entonces, cuando está la ira, Dios viene y pone su mano derecha y dice, alto. Está deteniendo su ira y está diciendo, ¿quieres recibir mi misericordia? Y de repente, porque yo te puedo dar, aparte de mi misericordia, mi gracia. Te puedo dar vestiduras, te puedo vestir, te puedo levantar de la condición en la que tú estás. Yo cometía el error de decir que Dios solo ponía aquí, detenía la gracia, detenía la ira y levantaba el brazo y venía la gracia. Y entonces qué bueno, todo el mundo recibía misericordia y recibía gracia, pero no es cierto. Dios pregunta y te pregunta, ¿tú quieres recibir de mi gracia? Porque si no quieres, la dejo pasar. Es más, aquí está la gracia, todos mis dones son para ti, pero si no quieres, los detengo. Es nuestra voluntad el recibirlos o no. El problema es que no entendemos cuál es ese gran regalo que Dios nos ha dado. Entendemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, pero no lo entendemos. Y podríamos decir, pero es que hace que Jesús murió en la cruz. Pero la verdad no entendemos. El regalo es tan grande, tan eterno. El domingo pasado Ángel nos lo decía, una gota bastaba. Una gota de su sangre bastaba para limpiar eternidades de creaciones, con una sola gota. Pero Él lo derramó todo por nosotros. Yo decía, wow, lo derramaste todo por nosotros y sin merecerlo. Amén. Hoy sí, los invito a que vamos a leer. Posiblemente van a sentir que las primeras 2 citas o 3 se van saliendo, hacen una tremenda curva, ¿ok? Es de aquellos pitchers buenísimos que parece que la cosa se va a ir, pero al final van a ver qué tremenda curva, ¿ok? Apocalipsis 5 del 1 al 6, vamos a leerlo. Y antes de leerlo, quiero decirles, Juan ya estaba no había muerto, pero estaba en el cielo, se le había dado una visión y acaba de terminar de ver la alabanza que se está dando al cielo, al Señor, en el cielo. Entonces, cabalmente, después de esa gran alabanza, esa gran adoración, Juan ve esto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y vamos a parar ahí. Miren, el apóstol Juan, cuando escribió esto, tenía 95 años. Ya había escrito el Evangelio y sus 3 cartas. O sea, no estamos hablando de alguien que es ignorante. Conocía al Señor, lo conoció físicamente, tuvo experiencia con el Espíritu Santo. Y el libro, el Evangelio de Juan, tiene profundidades de teología que al día de hoy uno lo lee y uno sigue descubriendo. Y aquí vemos a Juan llorando. Claro, nosotros leemos los siguientes versículos o como ya los leímos, sí, ya sabemos que Jesús es el Cordero, ¿verdad? Pero Juan, el gran teólogo, no lo había cachado. Y en ese momento cae llorando porque dice, Señor, ese libro que tú escribiste en la eternidad no se puede abrir. No fue hallado nadie y está llorando, su corazón está desgarrado. De verdad, yo no sé por qué cada vez que leo ese pedazo, aún sabiendo, yo me pongo a llorar con Juan y digo, ya sé la respuesta, pero mi corazón se quebranta y
Señor, ¿de verdad qué sintió Juan en ese momento? Al saber, Señor, no hay nadie, ¿cómo es posible? Y mientras lloraba, se le acerca un anciano. Imagínense, el anciano de 95 años dice que se le acercó un anciano en el cielo. ¿Cuántos quisieran tener por lo menos 10 minutos con el maestro Juan? De verdad, 10 minutos. ¿Cuánto no daríamos para que nos enseñara lo que él vivió, lo que él experimentó con Jesús? Dice, contanos más. Y Juan estaba llorando y se acerca a otro que es más anciano, que es anciano de los 24, y le dice, no llores, leamos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Tú venciste. Tú saliste para vencer a la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Él salió y dice, versículo 6, y miré. Miren, interesante, el anciano le dijo, el león de la tribu de Judá. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, alto. Entonces allá Juan, lo del cordero lo manejo súper bien. He ahí el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? Juan. ¿Pero quién lo dijo? Juan el Bautista. ¿Quién lo registró? Juan. Ya comienza el corazón a sentir un gozo, una alegría. Y dice que tiene 7 cuernos. Los cuernos representan poder y 7 plenitud. Jesús tiene pleno poder. Y dice, tiene 7 ojos. Una plenitud para verlo todo. Así que no creas que Dios no te conoce y no te puede ver. Él sabe cuál es la condición de tu corazón, cómo estás el día de hoy. Él puede ver presente, pasado y futuro. A mí me impresiona esta frase, realmente desconozco quién la dijo, pero la oí de mi papá. Dice, la eternidad de Dios es su constante presente. No me puedo imaginar que Él esté viviendo la eternidad todo el tiempo. Mi mente finita no lo concibe, pero me parece grandiosa esa idea. Digo, Dios, así de grande eres tú. Así de grande eres tú. Todo lo ve. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cuando yo veo a Juan llorando, digo, Señor, si él siendo el gran teólogo no lo entendía, pero todos los días había algo nuevo para aprender de ti. Todos los días tenemos toda la eternidad para seguir gozándonos en Él. Si tú el día de hoy dices, yo ya leí la Biblia una vez y suficiente, no has entendido. Te recomiendo que la vuelvas a leer. Porque sus misericordias son nuevas todos los días, son nuevas todas las mañanas. Es un milagro que tú estés vivo. ¿Saben qué es lo que dice? Esto está en Lamentaciones, nuevas son sus misericordias, pero ¿saben qué es lo que sigue? Porque no hemos sido consumidos. Él nos ha dado un día más de oportunidad para aprender de Él, para exaltarlo, para glorificarlo, para decirle cuán grande eres tú, Señor. Tus misericordias son buenas, tu bondad, tu fidelidad, tu justicia, tu amor, tu benignidad. Tú eres bueno con nosotros, tú eres bueno conmigo. Y quiero decir algo, ¿saben ustedes por qué Juan dice, no dice Juan, dice el discípulo amado? Porque Dios tiene favoritos, ¿sabían ustedes? No, Dios tiene favoritos, en serio. Ahí estoy viendo gente que no, es cierto, no, Dios no tiene favoritos.
Pero ¿por qué Juan podía decir el discípulo amado? No solo se sentía, se dejó amar en plenitud por Dios. Y entonces decía, yo soy amado. Claro, usted es también amado. Pero el tema es, ¿se está dejando usted amar por Dios? Yo a veces digo, Señor, yo me estoy dejando amar, pero cuando veo ciertas áreas de mi vida en oposición, cuando veo mi necedad, cuando veo lo terco, lo testarudo, lo incrédulo, yo creo que ya no me estoy dejando amar, porque estoy dudando del que me ama y pongo en tela de juicio su nombre. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no seguimos hablando de Juan? Vamos a Apocalipsis 22, 8, 9. Miren, la razón por la cual estoy tomando a Juan, porque él es un discípulo maduro, 95 años, defendió la teología, lean sus cartas, y está defendiendo la doctrina sana, ¿sí? O sea que él sabía. Vean pues, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El tremendo y gran teólogo Juan, ¿qué creen? Se postró a adorar a un ángel. Si yo hubiera sido llevado al cielo y hago esto, yo hubiera borrado esto del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque me hubiera interesado salvaguardar mi nombre. Pero Juan no. Y Juan dice, ¡ay! Tan mudo. ¿Qué dijo Juan en la epístola, en su primera epístola? Si pecamos, abogado tenemos con el Padre. Y entonces, ¿qué hizo? Ay, perdóname, Señor. ¿Qué hubo en su corazón? Cuando uno confiesa su pecado, ya no te ata. ¿Qué estaba haciendo Juan ahí? Confesando. ¿Y quién de nosotros viene y puede decir algo de Juan? Nadie. ¿Por qué? Porque confesó su pecado. Tremendo, ¿verdad? Fíjense, pues hay dos adoraciones. A mí me impresionó esto cuando me lo enseñaron. La primera adoración fue la de Caín. Es la primera registrada. Y la última adoración registrada en la Biblia, la de Juan. Y las dos, grandes metidas de pata. Pero la primera sin perdón, sin confesión. Y la segunda, confesada y redimida para el Padre. Amén. O sea que si dejamos que la obra del Señor se haga en nuestras vidas, vamos a seguir alabando al Señor. Metemos las patas todos los días, pero es por su gracia, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Amén. Ok. Permítame un segundito. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la gracia, del regalo que el Señor nos dio, yo me recuerdo una vez, Estuardo, mi hermano, se iba a graduar del INCAE y entonces me invitó, pero como iba a ser hasta en Nicaragua, la graduación creo que fue en Nicaragua, ¿verdad? Sí, obviamente no me podía ir, no tenía el dinero, no podía pagar el pasaje, pero le dije, mira, no puedo ir, no tengas pena, métete en la página web y ahí lo vas a ver. Entonces me dio la hora y todo y comencé a ver la graduación. Entonces invitaron al mejor estudiante de la promoción. Y lo primero que hizo fue, señoras y señores, primero que nada quiero dar gracias por el más grande regalo que se me dio. Jesucristo. Y cuando dijo eso, de verdad yo, viendo por internet, sabía que estaba en vivo. Yo decía, gracias Jesús, gracias Señor, porque alguien reconoció que tú eres el gran regalo. ¿Y saben qué pude oír? El grito de mi papá.
al fondo, ¡ah! Aplaudía y decía, gracias Jesús. Bueno, no me recuerdo si fueron las palabras exactas, pero sí me recuerdo del grito. Se oyó, ahí yo lo oí por internet y dije, ahí está mi papá, ¿verdad? Entonces, pero me gocé, de verdad me gocé tanto en oír que una persona ante un público completamente ateo declaraba el gran regalo de Dios para nuestras vidas. De verdad, conmovió mi vida. Y cuando yo leo los evangelios, pues uno lee la pasión de Cristo. Uno ve lo que Jesús sufrió. Pero realmente me gusta mucho, se le llama el quinto evangelio, a Isaías 53, del versículo 1 al versículo 12. A él se le conoce como el quinto evangelio. Y este quinto es profético, este quinto evangelio en el Antiguo Testamento es profético. Quisiera que lo leyéramos, no vamos a entrar a analizarlo, pero sí quiero que lo leamos para que veamos cómo el Señor hizo su obra. Por favor, subrayen. Yo lo subrayo todo, pero subrayen las palabritas o háganle un círculo, cámbienle color a esas palabras que ustedes vean que Dios hizo por ustedes. Amén. Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si yo tuviera que resumir Isaías 53, yo lo haría con esta imagen.
recibió sobre sí la ira de Dios. Para que nosotros pudiéramos vivir y recibir esa grande salvación que nosotros no merecemos. Su amor es grande, Él es fiel, tú eres santo y justo, Señor, nosotros no. Y tú recogiste nuestro pecado, cargaste nuestras enfermedades, nuestra lepra, nuestra insensibilidad, nuestra ignorancia. Y recibiste por nosotros para darnos salvación. Tengo una teoría, la voy a externar, no significa que sea cierto. Yo creo que Jesús murió en una cruz para que nosotros pudiéramos ver y entender. Porque cuando hablamos de Jesucristo padeciendo, ¿sí? El padecimiento no terminó en la cruz. Continuó y más profundo. Y a eso quiero llevarlos. Quisiera que abrieran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 23 y vamos a ir leyéndolo y analizándolo. Considero que este es el sexto evangelio. Ese es mi... Es más, ¿saben qué? No busquen 2 Samuel, váyanse al Salmo 18. Todos, yo voy a leer 2 Samuel y ustedes van a leer Salmo 18. ¿Amén? Ok. Vamos a leer el título. Ustedes van a leer el título del Salmo, yo sí voy a leer el versículo 1. Dice: habló David al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Leo esto y entiendo que es David diciéndole: gracias, Señor, porque me has salvado, has protegido, has resguardado mi vida. Pero sabemos por 2 de Timoteo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y Dios, el Espíritu Santo, toma la pluma, la mano de la persona sin quitar la identidad y comienza a escribir. Yo me imagino que David, al seguir los siguientes versículos, dijo: wow, qué tremenda poesía la que me eché. Pero realmente era el Espíritu Santo escribiendo lo que nosotros no íbamos a poder ver. Amén. Vamos a leer. Versículo 5. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron ligaduras del Seol, me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Y aquí ya comenzamos a ver que no se trata de David. Se trata de la estirpe de David. Está hablando de Jesucristo, de lo que nuestros ojos no pudieron ver. Y me llama mucho la atención. Es bueno siempre utilizar la concordancia Strong o otras versiones, porque cuando leemos ondas, yo me imaginaba una piedrita y que se hacían ondas alrededor pero el reflejo es como reventazón del mar, golpeando, olas fuertes golpeando. Ustedes han visto fotos e imágenes del mar cuando está embravecido. Es de tener miedo. Pues esa es la palabra, ondas. Torrentes de perversidad. Cuando hablamos de torrentes, eso sí lo hemos visto muy frecuente. Torrentes de invierno. Han visto cómo truenan los ríos y llevan esas grandes piedras. De eso está hablando. De esos torrentes. Y me impresiona la palabra.
me atemorizaron. Nuestro Rey de Reyes comenzó a tener temor de lo que estaba viniendo sobre él. Ligaduras del Seol. Las ligaduras tienen una connotación de infligir dolor cuando se ata con una fuerza y es un apresar como para ahorcar. Y tendieron sobre mí lazos. Y lazos tendía no solo a un lazo, sino a redes. Entendemos por redes que alguien ya no puede caminar, está imposibilitado de poder. Versículo 7. Y entonces dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó. Él se indignó. ¿Se recuerdan la primera cita? Dice que no fue hallado digno. Esta es la palabra contraria a digno, es indigno. Solo que aquí está diciendo que él se indignó. Esta palabra me destanteó, porque no significa que él se convirtió en indigno, ¿sí? Pero tiene otro significado. Lo vamos a revisar. La referencia al hebreo de esta palabra es la palabra 2734 y significa brillar o calentarse, arder de cólera, celos, airar o airarse, alterar, apesumbrar, arder, enardecerse, encolerizarse. Y hay otras palabras, y si se dan cuenta, solo escribieron y dijeron la palabra que mejor logramos traducir es indignar. Pero en hebreo, miren todo el contexto que esa palabra tiene. Y la raíz primaria de esta palabra viene de derretirse, de secarse, de arder, consumir, encender, enronquecer, en quemar. Dios se indignó. Miren, yo no sé si Dios se rasgó las vestiduras, porque no creo que haya pasado, pero yo creo que ese es el sentimiento que está trasladando, que fue tal el dolor de ver a su amado, de ver al único que podía complacerlo en esa situación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron encendidos por él. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Se perdieron esa clase la semana pasada. Los que no vinieron hablaron sobre las tinieblas santas. Cuando perdemos una oportunidad y no la oímos, ¿verdad? Pero gracias a Dios está la grabación, así que pueden ir a ver esa grabación, ¿verdad? Porque las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas. Por eso no hemos sido consumidos. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Estamos hablando del Padre, por si alguien está teniendo duda. El Padre encubrió su gloria y bajó, solo que tuvo que poner escondedero, porque si nos muestra su gloria seríamos deshechos, porque en su presencia no puede habitar pecado, y en nosotros hay pecado. Esa es nuestra naturaleza. ¿Por qué pone tinieblas? ¿Por qué se esconde? Para no destruirnos. Es su misericordia. Es su misericordia. Versículo 13. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz. Un alto. A mí me impresiona esta parte porque Sophie se acercaba a mí cuando había una tormenta y salía corriendo a su cuarto. Papi, ¿qué es eso? De verdad, cuando yo la veía toda asustada, le decía: es el Señor. El Señor está hablando con alguien. Así es su voz. ¡Wow! Me decía ella.
¿Y qué está diciendo? No sé, mija, a mí no me está hablando, le está hablando a alguien más. Pero así es tu voz. Así es su voz. Y yo dije, y más que sorprenderme por los rayos, dije, Señor, yo quiero tener ese temor por tu voz. Yo quiero tener temor por lo que tú dices. Porque así de poderosa es. Nunca se me olvida, mi mamá se ríe y Marcela también. Estaba yo cambiando un foco en la casa y es lámina plástica. Y entonces ellas me estaban viendo así y yo estaba parado cambiando y de repente yo pude ver como un relámpago, ¿verdad? El rayo, el relámpago. Y entonces ellas solo vieron la luz y de repente ya no me vieron. Lo que ellas no vieron fue cómo hizo eso y yo ya estaba atrás de ellas. Entonces ellas pensaron que había sido consumido por el rayo. El rayo cayó como a 3, 4 metros en un árbol de la vecindad. Pero les debo decir que ver caer el trueno y que sonara en ese instante, porque no hubo distancia, o sea, cayó a 3 metros. Me sorprendió, ¿te recuerdas? Marce sí se recuerda, mi mamá no. Bueno, cuando Dios habló desde los cielos, versículo 15, envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes. En 2 de Samuel aparece torrentes, pero ¿qué dice en el Salmo 18? Abismos. Dice, los torrentes de las aguas, ¿sí?, quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y tengo que hacer una pausa. Cuando hablamos de abismos, hablamos de las partes más profundas de la tierra. Dice que las partes más profundas de la tierra están en los océanos. Y esas son las aguas, son las tremendas profundidades. En Apocalipsis se nos habla que los mares van a entregar a sus muertos, ¿ok? Y entonces dice que las aguas se abrieron, quedaron al descubierto los cimientos del mundo, lo más profundo. Y a la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz, haciendo una analogía, el aliento del Señor fue soplado sobre nosotros, fue dado espíritu de vida. El Espíritu de Dios está moviendo las aguas. Eso fue lo que pasó. Los abismos quedaron secos. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Quiero hacer un alto y explicar. El otro día lo hablábamos con Edgar y entre lo que hablábamos vino la claridad del ejemplo. ¿Quiénes han visto Superman? Todos, ok. Cuando está vestido de humano, ¿perdió sus poderes? Clark Kent, ¿perdió sus poderes? Y entonces cuando le pegan, ¡pah! ¡Oh! ¡Oh! Me lastimó. Tiene que fingir, ¿verdad? Ok. Algo teatral. Ok. Y cuando está vestido de Superman, hasta le ponen la pistola aquí y la bala en el ojo, ¿verdad? Buenísimo, a mí me encantó el efecto en esa película. Ok. Él se disfraza de hombre. ¿Ok? Pero no ha perdido sus poderes. ¿Sí? Ese no es el caso de Jesús. Cuando Jesús en Filipenses 2:5 nos dice que se despojó. ¿Se recuerdan que les dije? Él tenía el sartén por el mango. Cuando se lo dio al Padre, él ya no tenía poderes. Él se despojó de todo. Y él, cuando lo estaban crucificando en la cruz, no estaba fingiendo que lo estaban lastimando. Le dolió. ¿Por qué? Porque era igual a ti, igual que yo. ¿Sí? Y entonces, cuando se hizo igual a nosotros, ¿sí?, Dios no nos salvó de la muerte física, porque yo no he conocido a nadie en esta vida, ¿sí?, que no haya muerto. Toda la historia nos muestra, miren, es una estadística increíble, de cada 100 personas que nacen, esos 100 mueren.
No falla la estadística. Es una estadística 100% comprobada. Todos los que nacen mueren. ¿Sí o no? Entonces Jesús vino como nosotros, pero vino con la naturaleza del primer Adán. Sin pecado. Sin pecado. ¿Estamos bien ahí? Pero Él físicamente, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Y entonces, cuando murió, ¿qué pasó? Él bajó, porque se hizo pecado. Entonces Él fue a la segunda muerte que nos correspondía a nosotros. Él bajó. ¿Cómo bajó? Como Superman, con todos sus poderes. No. ¿Por qué estamos leyendo Salmo 18 y 2 Samuel? Y nos está revelando lo que Cristo sufrió en esa segunda muerte por ti y por mí. Que nosotros trataremos de entenderla, pero de verdad nos es difícil imaginar ese ambiente. Imagínense que Jesucristo se paró ante Pilato, ante Caifás, ante Anás y con Herodes, Pilato y Herodes. Y lo miraban a los ojos y Jesús calladito, sobrio, con una paz. Yo quisiera ver cuando me interrogan a veces a mí, solo mi papá que me quiere, me tiembla las canillas. Ay, ¿qué hice mal? ¿Verdad? Pero él, tranquilo, o sea, no voy a decir que, o sea, sí hubo un dolor y hubo un sufrimiento terrible. Enmudeció, cayó, eso es lo que nos dice el Salmo 53. Pero unos versículos antes de esto, ¿qué dice? Me atemorizaron. Esa muerte, miren, mientras que estuvo en la tierra, él lo oía y oraba al Padre. La segunda muerte implicaba separación con Dios. Esta parte que voy a decir no me gusta, pero es una posibilidad que yo sé que nunca hubiera pasado. Es improbable, ¿sí? Pero no me gusta decirlo, pero lo voy a decir. Si a Dios le hubiera placido y dijo, te engañé, te dejé ahí encerrado, pues ahí se hubiera tenido que quedar Jesucristo, porque Él se despojó. Ese es el punto. Si Jesús allá abajo y el Padre dice, te engañé, no tenía cómo salir. El único que lo podía sacar era el Padre. Porque sabemos, hemos leído la palabra y conocemos la naturaleza de Jesucristo. Y dice que yo soy uno con el Padre y el Padre es uno conmigo. Y entendemos ese amor que hay. Entonces sabemos que el Padre nunca, ni siquiera pasó por su mente este ejercicio que acabo de decir yo. Ni siquiera. Pero es la verdad, si el Padre hubiera deseado, ahí lo hubiera dejado. Pero no lo dejó. ¿Y qué dice? Me sacó de las muchas aguas y me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. El Padre en el único que se agrada es en Jesucristo. Solo en el Hijo. ¿Y qué está diciendo? Gracias, Padre, porque yo sabía que te ibas a agradar con lo que iba a hacer. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Número 1, todos sus decretos. Número 2, y no me ha apartado de sus estatutos. Número 3, porque yo he guardado los caminos del Señor. Y número 4, y no me aparté impíamente de mi Dios. Tremendo. Solo Jesucristo agradó al Padre. Solo Jesucristo podía cumplir lo que tú y yo no éramos capaces. Jesús merece toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación. Por eso se le dio nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Y toda la alabanza, toda la gloria, toda la exaltación, todo reconocimiento es para Él. Solo para ti, Jesús. Solo para ti.
Gloria a tu nombre. Bueno, terminamos de leer eso, pero ¿qué significa todo eso? Qué bonito cómo el Señor lo levantó. Pero si queremos entender el regalo de Dios, tenemos que entender el bautismo. El bautismo, ¿qué es el bautismo? Porque cuando yo me bauticé, yo necesitaba obedecer. Yo no entendía, solo decía, necesito ser bautizado. Miren, cuando yo de verdad sentía en mi corazón una necesidad, le dije a Marcela, necesito bautizarme. Vamos a la casa de mis papás. Llegamos, papá, mamá, quiero bautizarme. Y ellos me miraban, pero ¿y en dónde? No importa dónde, necesito. Y entonces, en un cuadrito chiquito, como de este tamaño, ahí me bauticé. Yo no sabía qué estaba pasando. Pero cuando lo leí y comencé a entender qué es el bautismo. Miren, tomé solo unas citas, no estoy tomando toda la doctrina, ¿verdad? Porque eso es para varias clases, es solo el bautismo. Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, miren, por la gloria del Padre, subrayen eso. ¿Quién levantó a Jesucristo de los muertos? El Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Leamos otro, Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren, ¿qué les recuerda esto? El Mar Rojo. Miren, ¿quién sufrió el abismo? Cristo. Él bajó y tomó la segunda muerte que nos correspondía a nosotros, para que nosotros no la viviéramos. Esto es lo que pasó. Y por eso podemos pasar en seco. Es en su muerte y en su resurrección que nosotros pasamos. Nosotros pasamos, pero no lo sufrimos. Nosotros no vamos a sufrir la segunda muerte. Si has creído en la obra que Jesús hizo por ti. Si tú la aceptas y no la niegas, vas a pasar en seco la segunda muerte. ¿Sí se mira bien la imagen? Se mira mejor aquí. Se mira bien y se entiende, pero ok. Y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental. ¿Se recuerdan con qué abrió el Señor el mar? Con el aliento de su nariz. Y miren, un viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Miren, qué tremendo. Jesucristo, ¿cuándo dio su vida? Desde antes de la fundación. Entonces, ¿cómo es que pasó antes de que Jesucristo bajara? Miren, y no les acabo de decir hace un ratito que el presente de Dios es ¿cómo es? La eternidad de su constante presente. Para Él no existe el problema del tiempo como nosotros lo conocemos. Por eso para Él no hay nada imposible. Y pasaron por el mar seco todos los israelitas. Cuando el Padre abrazó a su Hijo y lo sacó, ¿a quién estaba ahora abrazando Jesús? A todos los hijos de los hombres que creyeran en Él, que aceptaran su sacrificio. Por eso Proverbios 8:30-31 es importante. Dice, con Él estaba yo. Está hablando sabiduría, la sabiduría, y dice que la sabiduría estaba con el Padre. Y Él lo estaba ordenando todo. Y era su delicia de día en día. ¿Quién es la delicia del Padre? El Hijo. Él es la sabiduría. Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Tú eres la delicia de Jesucristo. Tú eres amado, eres precioso, eres deseable, eres...
Pagó con su sangre. Tú eres nada, pero el valor que tú tienes lo puso Él. Y Él dice, tú eres hermoso y precioso para mí. Yo no quiero que tú te pierdas. Él no quiere que nadie se pierda. Nadie. Su amor no se termina el día que dijimos sí o dijimos no. Y entonces se acabó. Bueno, tú no querías conmigo. No. Su amor es eterno. Y Él nunca va a dejar amar a alguien que tomó la decisión equivocada. Él lo seguirá amando. Y quien más sufre, créanme, no es Él. Es el corazón amador de Dios, que sigue amando sabiendo que tú no quieres con Él. Así es, amén. 5 minutos, por favor, 5 minutos. Esto es bien importante porque aquí quiero cerrar. ¿Se recuerdan que comenzamos con que no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Pues se está hablando de nosotros como seres humanos. Entonces Jesús se hizo hombre y Él fue hallado digno aquí. Y Él fue hallado digno debajo de la tierra. Y fue hallado digno después de haber pasado todo esto. Dijeron, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. El Cordero inmolado, Él es digno. Él es digno de abrir los 7 sellos. Él fue hallado digno por ti y por mí. El problema es que cuando pasamos el Mar Rojo, Edgar lo describía la vez pasada muy bien en la charla de materiales de construcción. ¿Con qué materiales viene el pueblo? Oro de Egipto, plata de Egipto, bronce de Egipto, telas. Miren, un montón de materiales que vienen del mundo, de Egipto. Y miren, el Señor tiene paciencia de abrir el mar y para que nosotros pasemos con todo ese chunchero. De verdad, bueyes, vacas, camellos, ovejas, yo no sé qué más llevaban. Chucho, no sé. Malo, de verdad. Él es paciente. ¿Y sabe qué es lo peor? Después de ver esos grandes milagros, ay Dios, solo esto, tenemos hambre, tenemos sed, queremos carne. ¿Cuándo vamos a llegar? Mucho calor, no vamos a... Miren, de verdad, qué quejones somos, qué incrédulos, murmuradores, malagradecidos, desobedientes, necios, de cerviz dura. ¿Está bien dicho cerviz o cerviz? Cerviz dura. Somos desconfiados. Lo mismo, no queremos con Dios, somos necios, bien necios. Pero sus misericordias siguen siendo nuevas cada día. Sus misericordias, por eso no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos por sus grandes misericordias. Estas 2 citas y terminamos. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo en mi corazón tenía, Señor, he despreciado tantas veces tu amor que ya no, de verdad, Señor, no, Señor, y no, Señor, yo tenía problemas en mi corazón, porque Dios me había dado tantas oportunidades, y yo insensatamente, torpemente, pónganle el título que quiera, las había despreciado, totalmente. Y ya conociendo al Señor, yo decía, Señor, pero ¿y si vuelvo a fallar? ¿Y si me das otra oportunidad? Y me hacía un queso. Y entonces hace unos años fuimos con mi esposa y mis hijas a ver una película, una caricatura, al cine. Y entonces yo estaba dándole vuelta a otra oportunidad, Señor, pero sí. Y estaba con eso, viendo la película y en mi corazón dándole vuelta. Y de repente en el diálogo de la caricatura sale, no tengas miedo a que te den otras oportunidades. Pero si eso es lo que estoy pensando, ¿verdad? ¿Sabes a qué tienes que tener miedo? Yo me quedé esperando, pero miren, de verdad, yo decía, Señor me está hablando, de plano no es.
¿Saben qué decía? Ten miedo cuando ya no te den oportunidades. ¿Para qué? Miren la caricatura de chiste y de todo lo demás, y ustedes me miraban a mí llorando en el cine con una caricatura para niños. Has perdido oportunidades. Has desechado, has sido necio. No has aceptado ese gran don de Dios para tu vida. Porque hoy sus misericordias son nuevas. No has sido consumido porque su misericordia es sobre tu vida. Y lo que Dios quiere darte es su amor. Es su perdón, su gracia, su bondad, su justicia, su fidelidad. Pero, como les digo, esto es personal. Personal. 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. De eso está hablando, de las personas que están llorando en el cielo. Porque la oportunidad está todos los días, todos los días. Y si fallaste, sacúdete, pide perdón, así como lo hizo Juan, que metió las cañas, ¿sí? Y se postró a adorar a un ángel. ¿Pero qué hizo? Confesó y dijo: abogado tengo ante el Padre, y por medio de él somos reconciliados. Él es nuestra paz. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos. Si tú no sabías que Cristo Jesús murió por ti, hoy ya lo sabes. Si tú no sabías lo que Jesucristo padeció para darte vida, gracias, Señor, porque somos ignorantes y aún así tus misericordias son buenas sobre nosotros. Hemos menospreciado tu sangre. Hemos menospreciado ese gran perdón, tus bondades, tu nombre. Somos ignorantes, Señor. Somos ignorantes por voluntad propia, Señor. Porque tú nos has dejado tu palabra, nos has dado tu espíritu, y aún así no hemos venido ante ti. No hemos reconocido nuestra necesidad de ti. Estamos secos, Señor, estamos secos. Y necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, ser movidos por tu gracia, por tu amor. Necesitamos, Señor. Te necesitamos. Queremos entender, Señor, para ya no menospreciar y despreciar tus dones. Ya no queremos renegar de ti, Señor. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. Porque somos nosotros mismos los que ponemos barreras, ponemos obstáculos para que tu obra se haga en nosotros. Somos nosotros los que decimos no. Por favor, sálvanos de nosotros, Señor, de nuestra insensatez, de nuestra incredulidad. Sálvanos, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a entregar voluntariamente, Señor, todo aquello que nos separa de ti. Socórrenos, Señor, de nosotros, de nuestro engaño, de nuestras estupideces, Señor. Por favor. Y tómanos en tus brazos, Señor, y haz tu obra, Señor. Opera en nuestras vidas, opera en nuestro corazón, opera, Señor. Por favor, enséñanos a quedarnos quietos en ese quirófano de amor que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Señor, a confiar en tu mano sanadora. Enséñanos a confiar, Señor. Enséñanos a confiar. Enséñanos a creer.